Juan capítulo 5, versículo 9, ¿no? Jesús le dice, bueno, ¿quieres sanarte? Ya, te voy a sanar. Juan lo sana. No necesitaba, el Señor no necesitaba fe ni nada por el estilo. Versículo 9, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y ahí Juan añade el detalle. ¿Cuál es el detalle? Era día de reposo aquel día. Jesús lo hizo a propósito. Él quería chocar con una costumbre bien arraigada en la mente de los judíos, ¿no? ¿Qué se podía hacer y qué no se podía hacer en el día de reposo? Versículo 10. Entonces comienza el paréntesis o esta partecita en la cual se va a tratar el día de reposo. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Dejo de sorprenderse porque el enfermo de 38 años está sano. Ellos están pensando ¿en qué? En la ley que habían establecido. No te es lícito cargar tu lecho. Cargar su lecho era trabajo. Versículo 11. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se habría apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Habíamos dicho la semana pasada que a veces las enfermedades son castigo de parte de nuestro Dios. Versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Versículo 16, miren lo que dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban, ¿qué, hermanos? Porque hacía estas cosas en el día de... Imagínense cuán importante era para ellos el día de reposo, en el sentido como ellos lo habían guardado, como ellos lo habían establecido, ¿no? Porque para ellos Jesús era uno que quebrantaba las reglas, un rebelde, uno que iba en contra de lo establecido. Entonces, la pregunta para nosotros, hermanos, ¿es bueno o es malo ser rebelde? ¿Tú qué dices? ¿Es bueno o es malo ser rebelde? Depende, pastor. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Es bueno o es malo ser rebelde? Porque aquí hay autoridades religiosas, ¿no? Y han establecido sus reglas. ¿Es bueno o es malo ser rebelde? Y la verdad que es malo ser rebelde. La rebeldía nunca es buena. Jesús, ¿es rebelde o no es rebelde? A ver, despierte. Le estoy haciendo despertar. ¿Por qué sí y por qué no? Porque hay reglas que han establecido de todas maneras. Y todos los judíos trataban de sujetarse a esas reglas. Estaba bien, ¿no? Jesús les dijo: haced todo lo que los fariseos os digan, ¿no? Pero no hagáis como ellos hacen. ¿Por qué no está mal? ¿Por qué Jesús no es rebelde? Ahí está, llama. Hermano, ahí está. ¿No le han escuchado? Todavía no digas fuerte, Walter. A ver, ¿quién más? ¿Por qué Jesús no es rebelde? Si nosotros quizás lo haríamos, sí seríamos quizás rebeldes, ¿no? Pero Jesús no. ¿Por qué? Jesús no está tanto yendo en contra de la regla, sino que Él está diciendo que Él está por encima de la regla. ¿Sí, hermanos? Por ejemplo, miren, nosotros los seres humanos, ¿debemos exaltarnos a nosotros mismos? ¿Qué dicen ustedes? Es decir, si nosotros buscamos las cosas para que nos alaben, ¿está bien o está mal? Está mal, pero Dios sí está bien. ¿Por qué? No es hombre, pues diferente. Si me dejo entender. Si yo mato a alguien, ¿está bien o está mal? Está mal, ¿no? Pero Dios es el que decide sobre nosotros, ¿verdad? ¿Está bien o está mal? Él es Dios. Sí me dejo entender, hermanos. Y Él lo que está tratando de enseñar aquí, al parecer, es que
Él está por encima de las reglas establecidas. Claro, que está mal lo que los judíos estaban haciendo, ¿no? Pero principalmente lo que Él está tratando de aclarar es que Él está por encima. Recuerden, lo que está haciendo Juan aquí es mostrarnos a un Jesús como Dios. Entonces, como Dios, Él está por encima del día de reposo, ¿verdad? Versículo 17. Mire lo que dice Jesús. En el día de reposo, ¿qué está haciendo Dios? Versículo 17. Entonces, no es que en el día de reposo Dios está sin hacer nada. No, Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué está diciendo? Que Dios está por encima del día de reposo y que el guardar el día de reposo era para los judíos. Miren por favor Éxodo 31, rapidito, Éxodo 31. Ciertamente Dios dijo que si alguien no guardaba el día de reposo debía ser cortado del pueblo de Israel. Éxodo 31. Pero habían entendido mal ellos. Éxodo 31, versículos 12 al 14. Éxodo 31, versículos 12 al 14. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Versículo 14. Miren cómo Dios establece el día de reposo. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. ¿Qué dice, hermanos? El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Obra alguna. ¿Qué obras? Y utilizan otros pasajes y calculan más o menos 39 trabajos que no se deben hacer. Con razón, porque dijo Dios, obra alguna, ¿no? En el sentido de trabajar. Versículo 15 lo explica, ¿verdad? Versículo 15, 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá, ¿no? Entonces, la discusión que sigue es, ¿cuándo es que tú trabajas? Por ejemplo, cocinar, ¿será trabajo? Y sí, porque no podían cocinar en día de reposo. Pues los que Roy dice, no es trabajo cocinar. Hermano, hágale cocinar, por favor, ¿ya? De aquí en adelante. Claro, ¿no? Tender tu cama, ¿será trabajo en día de reposo? No. Entonces no lo tendían. Entonces se ponían así a discutir, pues, qué era trabajo y qué no era. Jesús sanó a este hombre, había hecho el bien, ¿no? Y ellos pensaban también, ¿no? ¿Cuándo, hasta qué punto es esto del trabajo? Pero miren la rudeza o la severidad con la que Dios castiga a quien no guardara el día de reposo. Éxodo 35, 2. Éxodo 35, 2 dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Y versículo 3 da una idea de qué trabajo no se puede hacer. Mire. O sea, si era invierno, o sea, ¿cómo podían hacer? Versículo 3. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Desde el sábado ya. Tenían que cocinar, hacer sus cosas con el fuego, ¿verdad? Desde el día anterior, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, era un tema complejo, pero ellos lo habían llevado al punto de ni siquiera hacer lo correcto, es decir, lo bueno. Y en otros pasajes ellos estaban equivocados y el Señor Jesús les corrige en ese sentido, que ellos habían perdido el sentido de
de la ley y se habían ido pues a exagerar todo el sentido de la palabra de Dios. Ahora Jesús no solo les corrige eso, sino les dice en Juan capítulo 5, ¿dónde estamos? Juan capítulo 5, ya me ganó la hora. Juan capítulo 5. Versículo 17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. De todas maneras había una ley, aunque injusta, había una ley, y de todas maneras era una ley que se tenía que observar, debían guardar el día de reposo. Pero Jesús es Dios, pues, ¿no? Y Él está por encima del día de reposo. Él no iba a descansar de hacer lo que tenía que hacer, porque Él no era un hombre ordinario, Él era, y así lo entendía en versículo 18. Cuando Jesús decía, mi Padre hasta ahora trabaja, ¿qué entendían ellos? Versículo 18. ¿Que era inferior o que era igual a Dios? ¿Qué decían ellos? Ese es un Dios menor, porque algunos dicen, no, era su hijo, es un Dios más pequeño. ¿Así entendían los fariseos, los judíos? ¿Qué entendían los judíos? Que era igual a Dios, ¿verdad? Hoy en día algunos dicen, no, Jesús es hijo de Dios, dicen, es menor. No, pues, no es como yo lo entiendo ahora, sino como lo entendían la gente. ¿Por qué querían matarlo? La gente en ese momento, porque creía, lo escuchaban a Jesús, Dios es mi Padre. Se hace igual a Dios. De tal palo, son de la misma naturaleza, es lo que ellos entendían. Entonces, este es un hombre común y corriente, lo conocemos a su mamá, su papá ha sido el carpintero, ahí están sus hermanos, y dice que es Dios, y querían matarlo. No lo podían matar porque todavía no había llegado su hora. Pero entendemos, miren, aquí es un comentario de la gente, ni siquiera de Juan. Juan no dice Jesús es Dios, sino él nos da lo que decía la gente, ¿no? Lo que entendía la gente con las palabras de Jesús. Jesús, con sus palabras, la gente entendía, oye, este que se ha creído se está haciendo igual a Dios. Y querían matarlo, porque para ellos Jesús era un blasfemo, que no solamente quebrantaba la ley, sino que se hacía igual a Dios. Ellos no podían entenderlo, ¿verdad? Jesús es Dios. Y Jesús tenía todo el derecho de hacer y deshacer en el día de reposo porque Él estaba por encima de la ley. Nosotros, hermanos, ¿qué debemos hacer el día de reposo? Éxodo 31 nos decía, volvamos a Éxodo 31, voy a robarle un poquito a la oración para no tomar otro día para hablar del día de reposo. Perdón, busquen, bueno, está bien, Éxodo 31, ¿dónde estábamos? Éxodo 31, versículos 12 al 14. Éxodo 31, versículos 12 al 14. Miren lo que dice. Éxodo 31, versículos 12 al 14. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás ¿a quién? A los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Por qué? Y no es solo un día, sino mis días, ¿no? A veces en una semana habían varios días de reposo. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Versículo 14, guardaréis el día de reposo. ¿Pero a quién le dijo? Versículo 13. A los hijos de Israel, ¿verdad? O sea, el día de reposo debe ser guardado ¿por quiénes? Como una señal entre ellos y Dios. A los hijos de Israel, ¿verdad? De ellos sí están obligados porque es una señal, un pacto, algo que Dios les ha impuesto a ellos. Versículo 14 dice al final, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Ahora, los judíos lo entendieron mal. Lo que Dios quería, hermanos, no es que no se haga nada.
sino que se dediquen ese día a Él. Hay algunos que piensan que el descanso es para no hacer nada. ¿Día de descanso para qué es? ¿Para qué es el día de descanso? No hacer nada. No, yo tengo uno de mis hijos que descanso es descanso, papá me dice. No se limpia, no se lava, no se hace nada. Es descanso, me dice a mí, ¿no? Y, oh, pero hijo, el día de descanso no es que Dios no hizo nada, sino simplemente Dios dejó de crear. No es que Dios estaba cansado y me he cansado de crear. No, Dios simplemente dejó de crear. Cesó su obra creadora, ya no crea. Se puso a contemplar su obra y estableció ese día para que contemplen a Dios. Entonces, en el día de reposo, Dios quería que la gente, los judíos, contemplen a Él, le adoren, le busquen. Que no estén ocupados en el campo, sino que estén ocupados buscándole. ¿Sí me dejo entender? Que no estén afanados en trabajar, en llenarse los bolsillos, en prosperar, sino que estén buscándole. Y hoy en día es igual, hermanos, ¿no? No digo que Dios quiere que le dediquemos un día, lo que estoy diciendo es que Dios quiere en algún momento que dejemos de hacer nuestras actividades, ¿no? Y le dediquemos a Él. Un día, un momento, ¿no? ¿Sí me dejo entender, hermanos? Es el mismo principio. No con la misma severidad, porque para nosotros es voluntario. Nosotros no guardamos el domingo, sino celebramos el domingo, ¿verdad? O celebramos los miércoles también. Podemos celebrar el lunes. ¿Qué de malo hay? No, pastor, domingo, sí o sí. ¿Dónde está eso? ¿En qué ley? ¿Sí me dejo entender, hermanos? Y hoy en día, como la sociedad va cambiando, ¿qué días son los días libres hoy en día en los trabajos? Los jueves, los lunes a veces, ¿no? Ya no son domingos, ¿no? Quizás ya no se va a poder reunir los domingos en algún momento para nuestros nietos, quizás ya no van a poder. Pero no hay problema, ¿verdad? Porque nosotros no guardamos el domingo, ¿sí, hermanos? Somos dominicales. No, le guardamos todos los días. En todos los días debemos tratar de dedicarnos al Señor. Y eso es lo que Dios quería. La pregunta para nosotros es: ¿estamos tan ocupados en nuestras cosas que no podemos dedicarle un momento al Señor en nuestras vidas? Eso es serio. Eso es serio. Dios quería que los judíos se aboquen a sus trabajos y trabajen de día y noche, que trabajen duro. No había 8 horas, trabajaban duro. Pero el día de reposo para ellos era un día en que ellos no podían distraerse cocinando, no podían distraerse pintando, no podían distraerse trabajando, no podían distraerse en nada de sus trabajos. Tenían que estar concentrados en Dios. Y yo creo que Dios anhela eso también de nosotros. Que hagamos un alto a nuestros trabajos, a nuestras actividades, que nos dan, que nos generan recursos, y nos pongamos a buscar a Dios. Qué bueno va a ser eso, hermanos. Amén.